Hola a todos, vamos a resolver el problema que teníamos en esta sección, que es de óptica. Les decía que un espejo tiene más 1,5 de aumento lateral cuando la cara de una persona está a 20 centímetros de ese espejo. La primera pregunta nos dice que razona si el espejo es plano, cóncavo o convexo. Bien, siempre que nos ponga este orden, luego la marcha de rayos y luego calcular las distancias focales, no podemos resolver el apartado C para resolver el apartado A y B, ya que el apartado A es para examinarnos y comprobar que tenemos los conceptos claros, sobre todo qué significa el aumento lateral y cómo es el aumento lateral para los tipos de espejos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y aquí dice que hay que razonarlo. Primero, voy a especificar que para los espejos planos lo que voy a tener es que el radio de curvatura de estos espejos va a ser infinito y las imágenes siempre van a tener el mismo tamaño, que es lo más importante. Por lo tanto, el tamaño de la imagen del objeto va a ser el mismo y esto me va a dar un aumento lateral igual a 1. Por lo tanto, no se va a corresponder con un aumento positivo 1,5. Para los espejos convexos, donde el radio es mayor que 0, según el convenio DIN, las imágenes siempre es más pequeña. Y esto es importantísimo porque siempre es más pequeña. Por lo tanto, el aumento lateral siempre va a ser menor que 1. Esto va a ser siempre. Por lo tanto, como no puede ser un espejo plano y un espejo convexo, tiene que ser un espejo cóncavo, ¿vale? Donde el aumento lateral siempre va a ser mayor que 1, como se refleja en el enunciado, como vemos aquí. Si nosotros lo que queremos hacer es comprobarlo y razonarlo más fácil, yo lo que haría es dibujaría el espejo convexo, donde tendría, en este punto tendría la focal, aquí tendría el centro de curvatura, aquí tendría el radio, por lo tanto el radio está mayor que 0, ya que este es el 0 y el eje óptico crece hacia este lado, es importante remarcarlo. Y como vemos, si yo dibujara ahora el objeto, por ejemplo aquí, tendría que un tamaño de este objeto sería este. Haciendo ahora la marcha de los rayos, vería que cuando choca el espejo, el rayo se dirigiría, como veremos, hacia la focal, pero como no atraviesan, saldría para aquí. Y otro rayo que venga justo al centro óptico, saldría hacia este lado con el mismo ángulo. Por lo tanto, si hago las prolongaciones, vería en todo momento, como vemos aquí, que esta imagen al final va a tener un tamaño I' mucho más pequeño. Por lo tanto, el aumento lateral, que va a ser I' partido por I, como veremos en el apartado C, va a ser siempre menor que 1, como quería demostrar. Por lo tanto, acabamos de comprobar que el espejo tiene que ser cóncavo. Si continuamos, el apartado B me dice que dibuje la marcha de los rayos. Bien, ahora que sé que el espejo es cóncavo, pues nada, el radio siempre es negativo, el convenio DIN, por lo tanto el espejo va a tener, como vemos aquí, esta disposición. Remarcamos el eje óptico, remarcamos el centro óptico, es importante, remarcamos la distancia focal y el centro de curvatura. Recordamos que, si os acordáis, el radio de curvatura era 2 veces la distancia focal, como tenemos aquí representado. Marcamos nuestro objeto, nuestra distancia objeto, y luego vemos que los rayos no atraviesan espejos. Recordarlo, el rayo que va paralelo siempre sale por el foco. El rayo que viene al centro óptico sale con el mismo ángulo que entra. Por lo tanto, aquí ya podemos comprobar que estos dos rayos se separan. Si se separan, no van a generar imagen en el lado real, sino va a provocar una imagen al otro lado del espejo, por lo tanto en la zona imaginaria. También tendríamos otro rayo que lo podríamos dibujar, si queréis, que es el rayo que pasa por el centro, que golpea aquí, saldría por el centro óptico sin desviarse. Como veo, también se prolonga, y si haríamos de prolongación, acabaría en el mismo punto. Por lo tanto, acabamos ya de comprobar que este tamaño es mayor que el tamaño del objeto, el tamaño imagen. Por lo tanto, acabo de mostrar que el aumento lateral tiene que ser mayor que 1, como me dice el enunciado. Y aquí tengo la marcha de rayos. Y por último, el apartado C me pide que calcule la distancia focal. Muy bien, con los datos que tengo y aplicando las ecuaciones, primero la del aumento lateral, que la tenemos aquí, que va a ser siempre
el tamaño lateral de la imagen entre el tamaño lateral del objeto, que eso, en relacionando con las distancias objeto-imagen, me da esta ecuación, que el aumento lateral es menos la distancia imagen partido distancia objeto. Tengo el aumento lateral, tengo los 20 centímetros de la distancia objeto. Recordarlo, si vemos el dibujo, está del 0 hacia el lado izquierdo, por lo tanto la distancia del objeto siempre es menor que 0, es negativa, tengo que arrastrar su signo, recordarlo, por lo tanto serán menos 20 centímetros, menos por menos se me van y me queda una distancia e imagen de 30 centímetros, que es lo que voy a usar para meter en la ecuación general de los espejos, que la tenemos aquí. Sustituyo los datos, los 30 centímetros que son positivos, los menos 20 centímetros que son negativos, ya que está al lado izquierdo de mi centro óptico, y de aquí despejo la focal, que me da una focal negativa de menos 60 centímetros, que trasladándola al sistema internacional con notación científica me queda que es menos 6,0 por 10 a menos 2 metros. Importante, como veis, notación científica, y mantengo las dos cifras significativas que, como podéis comprobar, son las que me dan aquí el enunciado. Tanto aquí dos cifras significativas y aquí sería una cifra significativa, pero siempre mantengo las de mayor cifras significativas para el resultado final.